Repasando brevemente sobre lo que es un antagonista, un villano y un antihéroe, puntualicemos que el antagonista se opone a las ideas del protagonista, incluso sin tener maldad, mientras que el villano altera la vida del protagonista y del curso de la historia, realizando acciones que terminan haciendo daño, aún y no teniendo malas intenciones. Y en cuanto al favorito de muchos, el antihéroe, es aquel que realiza actos nobles y heroicos, pero lográndolo de forma incorrecta o cuestionable, diferenciándolo del villano, que tanto sus actos como sus formas de lograrlo son incorrectas, cuestionables o incluso dañinas. En Toy Story tuvimos de todo un poco, personajes como Al, que fue un villano y un antagonista, o personajes como Sid, que fue un antagonista, y aunque pudiera parecer que no fue un villano, pues a fin de cuentas no tenía idea de que torturaba a seres con vida, el cómo afectaron sus acciones a la trama son suficientes para que sí se le considere un villano, solo que por su condición es del tipo villano inconsciente. Yo no creo que con este personaje hayan querido demostrar que todos los niños son como él, sino de ilustrar que como todo en la vida existen diferentes tipos de personas, como Andy, quien cuidó con fervor a sus juguetes, niños promedio como Molly y niños particulares como Sid, quien liberaba su frustración modificando juguetes debido a su familia disfuncional, un padre alcohólico, una madre poco vigiladora y varias formas de encerrarse en su habitación para mantenerse lejos del mundo. Incluso en los comentarios del DVD nunca se le señaló como un niño malo, sino de hecho alguien con demasiada creatividad, y al final fue el que más pagó, pues se percató de que torturaba a seres con vida, y yéndonos a temas más profundos, se dio cuenta que les estaba quitando su inmortalidad parcial. Viviría por unos años con culpa y juzgado de demente, y además perdería a su único compañero Scott, pues él recorrió tantos kilómetros lejanos a la casa de Sid que es probable que lo dieran como un perro callejero perdido. Y ya para los eventos de Toy Story 3 donde Sid se convierte en el chico que recoge la basura, es probable que Scott ya sea un perro anciano o incluso ya muerto. Lotso se llegó a posicionar como el mejor villano de la saga, pues tener la osadía de convertir al personaje adorable por excelencia en algo maligno es lo que más trascendió en su momento de él para el público. Y tan solo por haber corrompido y dominado a Sunnyside, haber hecho vivir un infierno a los juguetes de Andy, y sobre todo haber tenido la intención de asesinarlos indirectamente después de que Woody y Buzz lo hayan salvado a él, son muy considerables razones para percibirlo como el mejor villano de la saga. Sin embargo, donde nos quedan a deber es en la justificación y en la motivación del personaje para haberse convertido en un villano. De hecho, es un desarrollo muy pobre. Lo que se nos llega a contar en la película tiene la función de conmover un poco y entender solo algunas cosas del personaje, pero no son suficientes para justificar todas sus acciones hasta el final. De hecho, es bastante desproporcionado que tan solo por esto se haya vuelto totalmente malvado para terminar haciendo esto. Lotso tiene razón específicamente en su postura de que ningún juguete es tan especial como él podría creer, pues constantemente son reemplazados o desechados. Dime algo, comisario. Si un niño los quiere de verdad, ¿por qué los abandona? ¿Te crees especial, vaquero? Eres un pedazo de plástico. Te fabricaron para ser desechado. Esta frase fue bastante impactante en 2010 que se exhibió en los cines, pues décadas atrás una película o producción sobre juguetes los mostraría como creaciones magníficas, y ni se sospecharía que años más tarde una película sobre juguetes diría a través de uno de sus personajes lo que verdaderamente son los juguetes para muchas personas: simples objetos de plástico o material diverso que se pueden desechar, más allá del romanticismo de los comerciales. Pero repito, él solo tenía razón en esta idea sobre el reemplazo de los juguetes, pero no en haber construido una dictadura en Sunnyside, ni mucho menos haber querido matar a los juguetes de Andy después de que Buzz y Woody lo hayan salvado a él. Simplemente no hay sentido ni justificación de haber hecho eso. ¿Cuál es la relación entre el dolor de ser reemplazado y que eso provoque deseos de someter a cientos de personas, o en este caso juguetes? Pues realmente ninguna.
pero es la típica excusa que se utiliza para crear un villano fácil. Además que según el relato de Risas, cuando llegó a Sunnyside totalmente amargado, se apoderó del lugar y corrompió el sistema, pero nunca nos muestran como por qué iba a querer hacer eso, ni cómo lo logró. Resulta muy difícil que él solo haya podido hacer todo eso. Simplemente, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué les prometió o en qué se beneficiarían los demás al serle fiel? Y sobre todo, ¿por qué dejarían de serlo en un momento tan impactante para nosotros, pero tan simple para ellos? Y justo aquí aparecen dos conveniencias argumentales de la película. La primera es que si Sunnyside es un infierno y cárcel para todos los juguetes no aliados del Otso, ¿por qué en cuanto llegaron Woody y compañía no los empezaron a someter? ¿Cuál era la utilidad de hacerles creer que era un paraíso para después mostrarnos que todos ahí sufren? Obviamente para que Woody viera que iban a estar bien y así él pudiera salir, porque si la película hubiera respetado su lógica interna, en cuanto llegaron Woody también sería encerrado, ocasionando que no pudiera salir y así no hubiera película. Y la otra conveniencia es que cuando vemos que Risas le muestra el collar a Woody, jamás vemos que se lo dé en sus manos, y en ningún momento se muestra que Woody lo esté cargando, ni tampoco tiene un bolsillo lo suficientemente grande como para poder guardarlo. Así que no tiene sentido el que de la nada Woody haya sacado el collar en esta escena. Además de que si Woody pretendía escapar con bien junto con todos los demás, como por qué lo iba a estar conservando. ¿Acaso Woody ya sabía que lo iban a descubrir? Y al llegar al final de la película, los secuaces del Otso, sin mucha explicación, fueron sus aliados. Y sin mucha explicación, dejaron de serlo. Simplemente se hicieron buenos porque sí. Todo esto me hizo concluir que hubo varias cosas del personaje que no nos mostraron, o el personaje no fue totalmente desarrollado. Justo aquí viene a mi cabeza el oloroso Pete. Pues a pesar de que sus villanías son bastante inferiores con las atrocidades que hizo el Otso, este personaje sí tiene una mejor construcción y justificación detrás de su villanía, e incluso funciona como una alegoría para muchas actitudes humanas. Entendamos que para un juguete, lo máximo es haber estado con un niño, aunque sea por una vez. Y justo como sucede con muchas series, en el rodeo de Woody, solo los protagonistas son pedidos por los niños, y los personajes secundarios quedan mucho más relegados cuando son fabricados en juguete. Los niños suelen ser elitistas. Tan solo hay que ver que en la colección de Al, Woody, Jesse y Tiro al Blanco se encuentran sin empaque, muestra de que los consiguió usados, significando que en algún momento fueron queridos por un niño. Pero el capataz está aún en su empaque, quiere decir que nunca pudo cumplir su objetivo de estar con un niño, simplemente porque estos no lo querían, viviendo una longeva época en una repisa de liquidación, postergado, rechazado y olvidado, sumergiéndose en una gran depresión y en una crisis personal al no sentirse útil en la vida, bastante similar a la crisis que vivió Buzz Lightyear en la primera película, pero él logró levantarse de ese estancamiento gracias a la ayuda de Woody, y porque había un niño que lo esperaba. En cambio, el capataz solamente se tuvo a sí mismo, y logró salir de ese estancamiento gracias al anhelo de un futuro mejor, donde las cosas pudieran cambiar, donde el haber aguantado tanto por muchos años terminaría siendo recompensado al volverse muy valioso. Por fin, cuando todo eso comenzó a suceder, su vida empezó a tener sentido, y así sería al llegar Jesse y Tiro al Blanco a la colección. Cuando llegó ese momento, expuso sus capacidades de análisis a las conductas humanas, al afirmar qué querían, por qué lo querían, cuándo y cómo lo querían, acertando en casi todo lo que decía. Sobre todo lo que le dijo a Jesse cuando llegó, acerca de su tiempo con Emily. Son años maravillosos los de estar con un niño, pero esa época es efímera. Tarde o temprano el tiempo mismo se encargará de extinguirla. En cambio, vivir para siempre en un museo representa ser tratados como reliquias, siempre estar en un espacio lujoso, resaltando lo valiosos que son en recompensa de todo lo que han pasado. Betty terminó pareciéndose al capataz, pues ambos se volvieron expertos en conocer las conductas y necesidades humanas. El capataz no odiaba a los niños,
sino que sabía que al crecer era inminente que quisieran experimentar con más cosas en su vida, pero no se encontraba resentido por esto, sino que aceptaba que este era el curso natural de las cosas. Y ante eso hay que plantearse un nuevo propósito. Betty piensa igual. Cumplió su propósito de estar con un niño mientras este era requerido, pero después entendió que para los niños, ellos son solo una etapa. Inminentemente querrán vivir nuevas emociones y nuevas experiencias en su vida, por lo que surge el momento de encontrar un nuevo propósito. El propósito de Betty sería tener una vida de aventura, ayudando a todo tipo de juguetes a su alrededor, y el propósito del capataz era convertirse en una joya de colección dentro de un gran museo. Pero había un problema. Solamente serían aceptados en aquel museo si Woody, la estrella del programa, estuviera presente, por lo que la meta del oloroso Pete se vería parcialmente truncada. Hasta que por fin llegó ese día en que el comisario estuvo frente a ellos. Y es justo en ese momento que llegó ese requisito, ese elemento faltante que necesitaba el capataz para sentirse totalmente valioso. Sería por fin la llave para entrar al museo y así lograr trascender. Así es que al manifestarse Woody en contra, con intenciones de regresar con Andy, es cuando el capataz interviene para impedirlo, pues por fin había llegado la oportunidad de sentirse alguien, y se reveló aún más cuando unos completos extraños para él tenían la meta de llevarse a Woody, arruinando con esto sus planes y sobre todo, convenciéndolo con argumentos ya bastante conocidos e insignificantes para él. Es justo en ese momento que a este personaje ya no le importa nada, ni cómo llevar a cabo sus planes, simplemente que estos se cumplan. Escenas después, hay un combate donde el capataz termina haciendo predicciones sobre lo que pasará en Toy Story 3, y acto seguido, recibe un vergonzoso e irónico desenlace para ya nunca volver a saber nada más de él. Lo que sí hubieran hecho es explicar cómo es que logró salir de su empaque. El capataz tenía razón, pero al final Woody no le hizo caso porque tenía otro contexto de vida, tenía un propósito que cumplir. Por más razón que alguien tenga sobre algo, habrá momentos en nuestra vida donde simplemente no podamos hacerle caso, precisamente por las condiciones en que se encuentre en nuestra vida. Woody en ese momento vivía otro contexto de vida, el cual sería muy diferente en Toy Story 4, cuando conoce a Gabi Gabi, quien a mi juicio es la mejor villana de la saga. No es la historia de una mala que se hace buena, sino que fue una villana de principio a fin. Por lo singular que fue su desenlace, muchos no la consideran una villana, sino una antiheroína. Sin embargo, por sus acciones y por su papel en la película, sí se clasifica como una villana. Con este personaje quisieron experimentar una interrogante nunca antes manejada en esta franquicia. ¿Qué es exactamente un villano? Podemos contestar que es quien altera la vida de un protagonista y de una historia, realizando acciones que terminan haciendo daño, tanto en la ficción como en nuestra vida diaria. Pero la realidad de esto es que depende mucho de la percepción personal y de las intenciones argumentativas de una historia o de las intenciones de una persona por señalar y hacer ver mal a otra. Tal vez esas acciones que alguien perciba como malas sean en realidad la única forma de salvar algo o alguien. Gabi Gabi actúa de forma egoísta, pues todos sus objetivos son para beneficio personal, pero no resulta un personaje odiado, pues la narrativa optó por mostrarnos su dolor. Quisieron contarnos que más allá de las acciones de un villano, también existen los conflictos que éste puede sentir, ocasionando más empatía con el público. Tal vez si nos hubieran mostrado más escenas sobre los recuerdos o introspección general del oloroso Pete, se hubiera creado más cercanía con él, pero esa no era la intención de la película en ese momento. Gabi Gabi secuestra a Forky con el fin de que Woody regrese por él, y al final consigue lo que quiere. El ponerse a platicar con Forky y el diálogo que tiene con Woody no era por estar preocupada por ellos, sino que todo era con el fin de conseguir su caja de voz. Logró chantajear y manipular a Woody para que él renunciara a poseer su caja de voz,
que lo acompañó durante toda la saga. Pero este diálogo está tan bien desarrollado que no resulta aborrecible, pues en él contiene toda la esencia de lo que ha sido la vida para Woody. Se siente un gran homenaje para todo el legado que ha dejado y para todo lo que han sido sus ideas y su propósito de vida. Se presencia una era que existió, pero aunque él no lo quiera, ya acabó. Frente a él, tiene a alguien de su misma edad, pero que no vivió lo mismo que él. Tuvo una vida no tan gratificante, pues nunca pudo cumplir la misión de estar con un niño. En todos esos momentos donde Woody hablaba de lo importante que es la misión de un juguete, se encontraba el procurar el bienestar de su dueño. Y si en ese momento el bienestar era que Bonnie tuviera Forky, entonces lo haría. En esos momentos, Woody ya no tenía en mente ser una joya de colección que está en perfecto estado. Así que, a pesar de ser importante para él el tener su caja de voz, lo era aún más el continuar con su propósito, de procurar el bienestar de su dueña, aunque éste ya no estuviera siendo como antes. Así entonces, con resignación, Woody acepta a darle su caja de voz. Las cosas no resultan como eran esperadas, por lo que Gabby se une con Woody para encontrar otro destino. Suceso algo similar a lo que pasó con Lotso, donde en un momento de la trama, él se une con los demás, pero lo echaron a perder cuando ilógicamente Lotso los traiciona, con el fin de lograr la reacción fácil del público de percibir que el oso es malo porque sí. Obviamente esto nos brindó esta escena, haciendo que se enaltezca la película, pero no el desarrollo del personaje específicamente. Con Gabi pensaron mejor las cosas, y en vez de hacer que ella explotara, intentaron sacar su lado más humano, terminando al final yéndose con una niña perdida. Justo aquí es donde quiero hablar que, a pesar de que muchas personas digan que esta película traiciona la idea de la fidelidad de los juguetes a los niños, realmente están equivocadas, pues la película no traiciona esta idea, sino que la madura. Para la mayoría de los niños, los juguetes son solo una etapa, y tarde o temprano, para los juguetes, los niños también son una etapa, pues terminarán creciendo, pudiendo tener otro dueño después. Pero tarde o temprano, quizá lleguen a tener una vida sin un niño, debido a su cantidad de generaciones, donde su tiempo... Y si el video te gustó, no olvides en suscribirte para más curiosidades. Te doy muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.